Al volver al pueblo natal para el año nuevo chino, puse un grupo de pirañas en el estanque del patio de mi villa. Incluso en el estudio crié una enorme serpiente de maíz y un grupo de arañas de pelo negro. Luego esperé tranquilamente a que mi exnovia viniera a tocar a la puerta. En la vida anterior, aprovechando que volví al pueblo natal para el año nuevo, él forzó la cerradura de mi casa a escondidas, trayendo a toda su familia a mi villa para pasar el año nuevo. Se quedaron a comer y vivir gratis en mi villa valorada en decenas de millones. No solo durmieron en mi cama, abrí mi vino tinto de alta gama. Sus dos sobrinos también destrozaron todas las figuras de colección de mi casa. Después del año nuevo, regresé a mi villa. Al ver el desorden en toda la casa, me enojé mucho. Cuando fui a pedirle cuentas, mi exnovia Liu Mei, para chantajearme moralmente, estuvo transmitiendo en vivo cortándose las muñecas frente a mi puerta a las 3 de la madrugada. En un principio solo lo fingía, pero el corte fue demasiado profundo. La sangre se derramó por todo el suelo. Ella murió en mi puerta, murió en la transmisión en vivo presenciada por 170.000 personas, y yo me convertí en el enemigo público de toda la red. Los internautas que no sabían la verdad me odiaron profundamente por esto, definiéndome como alguien que por unos cuantos juguetes rotos obligó a su exnovia a suicidarse. Un despiadado hombre frío. El rumor candente duró 3 días. Mi nombre y mis fotos estaban por todas partes. Destrozaron mi empresa, y cuando cruzaba la calle, me golpearon con un ladrillo. Sin querer, un coche me arrolló y volé 10 metros, pero cuando volví a abrir los ojos, ya había renacido justo en el momento en que rompí con mi exnovia. Ahora que he renacido y vuelvo, esta vez recuperaré todo lo que me pertenece. Así que esa misma noche, trasladé todas mis figuras a otro departamento, y luego solté un grupo de pirañas en el estanque del jardín. En el estudio crié una enorme serpiente pitón y arañas peludas negras, y pegué un cartel de advertencia en la puerta. Dentro hay mascotas feroces, no entrar sin permiso. Pero sé que ella no puede resistirse a forzar la cerradura para vivir allí. Esta villa de decenas de millones le bastará para presumir un buen rato. ¿Acaso no quería pasar el año nuevo en mi casa? Entonces, le haré pasar un año nuevo inolvidable. Sang-Yu, ¿por qué cambiaste la contraseña de tu casa? Ya no puedo entrar. Liu Mei estaba en la puerta de mi casa, cuando por fin me esperó hasta que aparecí. Ya había pasado un mes desde que rompimos. El motivo de nuestra ruptura fue que ella se fue a un hotel con otro hombre a mis espaldas. Antes solo sabía que tenía la cara dura. No esperaba que tuviera la cara tan dura. Después de romper, todavía tuvo el descaro de venir a mi casa. Menos mal que cambié la contraseña temprano. Si no, ahora probablemente ya habría entrado a mi casa. Ya terminamos. Por supuesto que tenía que cambiar la contraseña. Aquí no eres bienvenido. No mereces volver a entrar a mi casa. Vete ahora, dije con impaciencia. Si él fuera considerado, debería irse ahora mismo. Pero sé que no lo hará. Solo quiero provocarlo. Al menos estuvimos juntos un tiempo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Ese hombre en realidad tenía esposa. Ya he roto con ella. Ya se lo he prometido a mi hermana y a mis 2 sobrinos pequeños. Llevarlos a casa durante el año nuevo. Ahora ni siquiera tengo un lugar donde vivir. Si vuelves a la casa de nuestro pueblo y está vacía, que se quede vacía. En el año nuevo, mejor sería que toda mi familia se quedara en tu casa. Liu Mei ya ha estado antes en mi casa. El frente de mi villa parece común y corriente, pero por dentro es extremadamente lujosa. Totalmente equipada con electrodomésticos inteligentes. Además, en el patio hay un gran estanque de peces. En la despensa de la casa, todos son ingredientes gourmet de alta gama. Ellos ni siquiera tendrían que salir de casa. También podrían comer y beber a mi cuenta en mi casa. Hasta el día 15 del primer mes lunar. Que no tengas donde vivir no es mi problema. Que toda su familia muera en la calle no es asunto mío. Mi casa no lo quiere. Dicho esto, lo empujé con fuerza. Me di la vuelta y entré en casa. La puerta se cerró de golpe frente a él. Miré hacia afuera a través del videoportero. Liu Mei cambió por completo su actitud aduladora anterior hacia mí. Escupió 2 veces con saña hacia la ubicación de la puerta de mi casa. Su expresión era sumamente insolente, tipo desagradecido que no sabe reconocer lo que es bueno. Cuando vuelvas a tu pueblo, vendré a forzar la cerradura. Esta casa es mía, siempre lo supe. Mirando su expresión arrogante, sonreí, no de rabia, sino de emoción extrema, porque al haber vuelto a vivir otra vida, sé muy bien lo que va a pasar a continuación. El 9º día del 12º mes lunar, llamé a mi amigo de la infancia Lin Hao para que me hiciera un favor. Traslada todas las carpas de colores de mi estanque a tu casa para seguir criándolas. 6 ejemplares, por un valor total de más de 2 millones. Ni uno solo puede tener problemas. Sin dudarlo ni un segundo, Lin Hao vino esa misma noche a sacar los peces. Mientras trabajaba preguntó de paso, hermano Yu, ¿te vas a mudar? No me mudo, solo pienso pescar. Lin Hao me miró y no preguntó más. Él sabe que normalmente soy una persona muy dócil. Una vez que decido hacer algo, ni 9 bueyes me pueden detener. Después de que trasladaron las carpas koi del estanque, el estanque vacío se veía un poco miserable. Así que volví a llamar a otro amigo, el viejo Chou, que cría peces y reptiles. Viejo Chou, quiero criar algunos peces feroces, cuanto más agresivos mejor. El viejo Chou se animó de inmediato. ¿Quieres unas pirañas feroces? Justamente tengo algo de stock últimamente, de sangre pura del Amazonas. En cuanto huelen sangre, pueden devorar a un hipopótamo en 3 segundos. Quiero todas. Además, tráeme 2 tortugas caimán grandes. ¿Hay algo más? Como reptiles, serpientes o arañas. Tráeme todo. Si tengo un amigo que tiene una pitón alfombra de 2,3 metros. No venenosa, pero increíblemente fuerte para asfixiar. Su fuerza es aterradora. Además, hay unas cuantas tarántulas de aves de pelo negro, del tamaño de una palma, parecen extraterrestres. Con solo verlas, los miedosos pueden desmayarse. Tráeme todo. ¿Vas a abrir un zoológico? Algo así. La casa se usará del 10 al 13 del 12º mes lunar. En 4 días reformé completamente la casa. Un estanque de peces lleno de pirañas. En la superficie hay una capa de lenteja de agua y hierbas acuáticas. Desde lejos se ve exactamente igual a un estanque ornamental común. Incluso parece un lugar de ensueño. La tortuga caimán no se calma ni en invierno. Su fuerza de mordida puede partir fácilmente una zanahoria. Lo mismo ocurre con los dedos humanos. La boa del maíz está colocada en el estudio, sí. Es el mismo estudio donde en la vida anterior se destruyeron las figuras coleccionables. Araña de pelo negro. Puse 2 en el armario del dormitorio principal. Es donde Liu Mei seguramente buscará artículos de lujo. Por supuesto, esto es solo la recepción superficial. Las verdaderas medidas letales son las ocultas. El Mao Tai y el lafite en la habitación del medio. Todos los cambié por licores falsos comprados al por mayor. El empaque es idéntico, pero al beberlos definitivamente te marearás y aturdirás. Los ingredientes de alta gama del refrigerador también los reemplacé por camarones congelados y pescado podrido caducados hace mucho tiempo. La superficie en descomposición la cubrí con una capa de aceite, parece más o menos normal. El aceite de oliva lo cambié por aceite sucio de baja calidad. Los artículos de higiene también los cambié todos por productos caducados. Los artículos de lujo en el vestidor ya se llevaron todos. Solo quedaron algunas cajas vacías y un montón de calcetines sucios que a propósito no lavé. Esos son los calcetines que usé durante una semana sin lavar a propósito. Fermentados al vacío durante 2 semanas enteras. Finalmente mandé a instalar 16 cámaras Manhattan. Todas son de alta definición, visión nocturna y con respaldo automático en la nube. Aunque rompa las cámaras, los datos se almacenan de forma segura en mi teléfono. Después de terminar todas las renovaciones, me paré en el centro del patio mirando a mi alrededor y asentí con satisfacción. Por último, hice un letrero de advertencia de acero inoxidable hecho a medida por adelantado. Fijar el dispositivo en la puerta con tornillos de expansión. Advertencia: en el jardín se crían mascotas feroces. Prohibido estrictamente la entrada de serpientes pitón, tortugas caimán, pirañas, etc. De lo contrario, uno asume todas las consecuencias. Recopilación de aprietes de Rose. Una persona común no puede desmontarlo. Por supuesto, Liu Mei no es una persona común. Él seguramente encontrará la manera de quitárselo. Ella entrará, en esto estoy más seguro que nadie, porque una mujer que ni siquiera se sonroja al tener una aventura, menos aún dejará pasar una mansión vacía valorada en 30 millones. Alrededor de las 18 partí con mi equipaje a cuestas. Se fueron haciendo mucho ruido. Además, publicaron un estado en WeChat diciendo que volvían al pueblo para el año nuevo. Nos vemos después del año nuevo, amigos. Sé que Liu Mei ha estado siguiendo mis redes sociales. En el tren de alta velocidad, abrí la app de monitoreo en mi teléfono. 16 imágenes en línea simultáneamente cubren cada rincón de la villa.
A las 10:00 am todo normal. A las 11:00 sigue en silencio. No pude evitar sentirme un poco sorprendido. ¿Acaso Liu Mei no va a venir? Si Liu Mei de esta vida realmente se ha reformado, ya no irrumpirá en mi casa. Quizás mi venganza termine aquí, o tal vez empezaré una nueva vida. Mientras ella no se cruce en mi camino, tampoco estoy empeñado en acabar con ella a toda costa. A las 12:50, la imagen se movió. La cámara en la entrada capturó dos figuras, Liu Mei y un hombre bajito y delgado. Amplié la imagen. El hombre sacó hábilmente un juego de herramientas. En menos de 3 minutos forzó la cerradura de huellas de mi casa. Era la misma persona que forzó la cerradura en mi vida pasada. Liu Mei le pasó un sobre rojo. Después de que el cerrajero lo guardó, pasó otros 20 minutos, reemplazando mi cerradura de huellas digitales por una cerradura común de unos pocos dólares. Y luego vino la escena más divertida. Liu Mei miró a su alrededor. Sacó un cúter y golpeó con fuerza la placa de acero inoxidable contra la puerta. La placa estaba fijada de forma extremadamente firme con tornillos de expansión. Intentó durante un buen rato y no pudo quitarlo. Estaba tan nervioso que le salía un sudor frío por la frente. Finalmente pidió ayuda a un cerrajero. El cerrajero usó un destornillador y tardó 5 minutos en quitar el cartel. Liu Mei tomó el cartel, lo miró y soltó una risa burlona. Sin más, lo arrojó a la zanja de agua fuera de la puerta del jardín. Todas sus acciones fueron captadas con claridad por la cámara de alta definición bajo el alero. Yo había preparado el cartel de advertencia con antelación, justamente para este paso. Que Liu me quitara el cartel de advertencia y además lo tirara. Ese acto, ¿qué significa? Significa que, teniendo claro que había animales peligrosos en la casa, ignoró activamente la advertencia y entró. Cualquier abogado al ver el video te dirá una frase: todo lo que suceda después será responsabilidad tuya. Yo iba apoyada en el asiento del tren de alta velocidad, descansando con los ojos cerrados. Parece que el pez que quería pescar ya ha mordido el anzuelo. Lo primero que hizo Liu Mei al entrar fue inspeccionar toda la villa como si fuera la dueña de la casa. El sofá de cuero auténtico en la sala de estar, un televisor de 85 pulgadas, domótica en toda la casa, la barra de cocina abierta en la cocina, todo, desde el horno de vapor hasta el calentador, estaba completo. Las demás habitaciones estaban llenas de vitrinas para licores y piedras apiladas. Su congelador, cuanto más miraba, más emocionada se ponía. Sacó su teléfono y comenzó a grabar sin parar. Se tomó selfies frente a la cámara. Además publicó un mensaje en su círculo de amigos: hermanas, esta es la villa de mi novio. De ahora en adelante será mi casa. Este año pasaré aquí el año nuevo chino. Luego lo envió también al grupo familiar de él y su hermana. Después él salió de la casa. 4 horas más tarde ella regresó. Detrás de ella venían 3 personas. En la grabación de vigilancia, Liu Mei ya había llevado a su hermana Liu Fangfang y a 2 sobrinos especialmente traviesos, Liu Dahu y Liu Erhu, de vuelta a mi casa. En cuanto Liu Fangfang llegó a mi casa, empezó a elogiar: esta casa es realmente magnífica. Tu exnovio tiene mucho dinero. Liu Mei ya estaba muy orgullosa, pero él es una persona adinerada, aunque ahora no quiera perdonarme. Mientras yo me quedé a vivir aquí y me niegué a irme, cuando él regrese, con el tiempo nacerá el cariño. Nos reconciliaremos de forma natural. Liu Fangfang no solo no pensó que hubiera nada malo en irrumpir así en mi casa, sino que también le dio a Liu Mei ya una idea muy malvada. Espera a que ella regrese. Pégate a ella. Cuando no esté atenta, ponle algo en la bebida. Acuestaos juntos. Y luego te quedas embarazada de un hijo. También vale si es de otro, siempre y cuando te aproveches de él después. Pasen a ser una familia. No significa esto que esa villa tan bonita será tuya. Liu Mei asintió con gran convicción. Hermana, eres muy astuta. No es de extrañar que pudieras obtener 8 millones de cuota de separación de tu excuñado. Liu Fangfang, al ver que no había extraños en la habitación, dijo con orgullo: por supuesto. Mi exmarido siempre creyó que estos gemelos eran de su cosecha. Incluso después del divorcio, me sigue dando al menos 450.000 al mes como manutención de los niños. Pero en realidad, no son hijos de mi exmarido. Son de un novio pandillero que tuve antes. Al terminar de hablar, las dos hermanas se miraron y se rieron al mismo tiempo. Esa risa me llegó a los oídos a través de la cámara de vigilancia, más escalofriante que cualquier película de terror. La artimaña de Liu Fangfang era realmente perversa. No solo eso, sino que le puso los cuernos a su exmarido durante años. Inmediatamente descargué este video de vigilancia y lo guardé por separado. Luego le envié un mensaje a Lin Hao. Cuenta secundaria: averigua quién es el exmarido de Liu Fangfang. Envíame su información de contacto. Lin Hao respondió al instante: ¿qué pasa? ¿Vas a actuar? Los dos hijos de Liu Fangfang, describiéndolos en una palabra, son desastres andantes. En menos de una hora desde que entraron, lograron las siguientes hazañas. Liu Dahu volcó 2 de mis macetas, dejó tierra por todo el suelo, luego abrió el refrigerador, tiró una caja de huevos al suelo, pisoteó la clara de huevo sobre las baldosas, deslizándose de un lado a otro. Luego desenroscó la ducha de mano, apuntó al espejo y roció agua durante 10 minutos. Finalmente, saltó sobre mi costoso sofá. También lo rayó varias veces con un cuchillo. Liu Erhu sacó mi caja de herramientas con un destornillador, grabó en la mesa de comedor. Liu Erhu estuvo aquí. Luego arrancó la mitad de la cortina de la sala de estar. Se la puso como capa de superhéroe sobre la camiseta. Además, intentó desmontar mi altavoz inteligente, hizo palanca para abrir la carcasa, sacó una placa de circuito, la tiró por todo el suelo. Finalmente escupió varias veces en la pecera. En cuanto a Liu Fangfang, estuvo sentada en el sofá todo el tiempo, deslizando el teléfono, levantaba la cabeza y sonreía. Siempre decía la misma frase: ya basta, con un tono más cansado que el insomnio. Luego agachaba la cabeza y seguía viendo videos cortos y transmisiones en vivo. Liu Mei era aún peor. No solo no lo detuvo, sino que además sonrió y dijo: son niños, ya sabes, un poco traviesos. Con limpiarlo un poco basta. Lo que no saben es que, en la vida pasada, estos dos mocosos hicieron algo 100 veces más grave. En la vida anterior, destrozaron por completo mis 3 vitrinas llenas de figuras. Pero esta vez ya no hay figuras en el estudio, solo hay estanterías, plantas verdes y una serpiente pitón de 3 metros de largo. El primer gran regalo se entregó ese mismo día. Cuando Liu Dahu paseaba por el patio trasero, descubrió la pila de agua de piedra. Dentro de la pila estaba agazapada una tortuga caimán adulta. La concha es tan grande como una palangana. Tenía una boca como la de una bestia antigua. La cola era robusta. Liu Dahu, de 9 años, evidentemente no sabía que era una tortuga caimán. Solo pensaba que era divertido. Se agachó un rato junto al estanque para mirarla. Y luego, como cualquier niño travieso, extendió la mano para tocarla. En la imagen de vigilancia, vi el momento en que metió la mano en el estanque. Mi corazón se aceleró. No era nerviosismo, era expectativa. La tortuga caimán no reaccionó. Puede que acabara de cambiar de entorno y aún no se hubiera adaptado de todo. Simplemente encogió un poco el cuello. Liu Dahu pensó que la tortuga le temía, así que se puso más eufórico. Usó el dedo para tocar la cabeza de la tortuga caimán. La primera vez no pasó nada. La segunda vez tampoco pasó nada. Hasta la tercera vez, el gran cocodrilo se irguió a una velocidad que no correspondía a su tamaño. Esa boca capaz de partir cocos mordió con fuerza el dorso de la mano de Liu Dahu. El grito de dolor fue tan agudo que hasta Liu Fangfang, que estaba en el salón mirando su teléfono, saltó asustada. Cuando él y Liu Mei llegaron corriendo al patio trasero, el dorso de la mano de Liu Dahu ya tenía un agujero sangrante. La sangre mezclada con agua caía sin cesar. El agua de la pecera se tiñó de rojo. En cuanto Liu Fangfang vio a esa tortuga cocodrilo con la boca abierta, todo se le oscureció. Se desmayó al instante. Liu Mei, en cambio, fue un poco más valiente. Intentó arrancar a la tortuga cocodrilo de la mano de Liu Dahu, pero la fuerza de mordida de la tortuga cocodrilo era asombrosa. Cuanto más tiraba, más apretaba ella. Sus afiladas garras dejaron varias marcas sangrantes en el brazo de Liu Mei. Liu Dahu gritaba de dolor desgarradoramente: ¡Tía, me duele mucho! ¡Sálvame! El primer pensamiento de Liu Mei fue llamar a una ambulancia, pero enseguida descartó esa idea. Cuando llegara la ambulancia, significa que alguien sabe que están entrando ilegalmente en esta villa. Si es leve, detención. Si es grave, condena penal. Él no se atreve. Liu Mei volvió corriendo a la cocina a buscar el cuchillo de carnicero, pensando en cortar la cabeza del caimán. Al ver esta escena, no pude evitar una sonrisa fría. Entonces déjame ayudarlos un poco más. Marqué el número y llamé directamente. El momento fue perfecto, justo a tiempo. Liu Mei, mi vecino dijo que vio a alguien merodeando cerca de mi casa. ¿No serías tú, verdad? Del otro lado de la línea, la voz de Liu Mei temblaba, pero aún así se sujetaba. No, no es posible. ¿Cómo podría ser yo? Estoy en casa. Tu vecino debió haberse equivocado.
Cuelgo primero, ¿eh? El propósito de esta llamada era doble. 1, retrasar el tiempo de Liu Mei, para que el caimán muriera por más tiempo. 2, sembrar la semilla del miedo en el corazón de Liu Mei, haciéndole creer que alguien los estaba vigilando, para que en adelante no se atrevieran a salir fácilmente. Cuando Liu Mei colgó el teléfono y reanudó el proceso, la tortuga caimán finalmente soltó la mordedura, pero se llevó un gran trozo de carne del dorso de la mano de Liu Dahu. Liu Mei sacó el botiquín de primeros auxilios del sótano. Siguiendo un tutorial del teléfono, vendó a Liu Dahu. No se dio cuenta de que todos los medicamentos ya habían caducado. El desinfectante había cambiado de color. Las gasas también se habían vuelto amarillas. Los medicamentos en su interior no solo no desinfectaban ni detenían la hemorragia, sino que aceleraban la infección y la ulceración de la herida. Esto no lo descubriría hasta 2 días después. Mientras tanto, el cocodrilo gigante aprovechó para meterse en el patio trasero. Desapareció sin dejar rastro entre las rocas artificiales. Al pensar que Liu Dahu ya había arruinado tantas de mis figuras coleccionables en mi vida anterior y que orinaba por toda mi casa, sentí que era totalmente merecido que lo mordiera la tortuga caimán gigante. Por supuesto, esto era solo un aperitivo. Todavía les había dejado muchos otros regalos. Al mediodía del día siguiente, Liu Mei organizó cocinar juntos. Sacó un montón de cosas de su habitación. Este licor se veía muy caro. Hermana, bebe un poco más. Dahu y Erhu, comed más camarones. Estos camarones se ven realmente costosos. Liu Fangfang se había ido despertando lentamente de su coma, pero su estado mental era muy malo. Comía muy poco. Solo bebía alcohol. Hagan más comida. El niño quiere a Dahu. Erhu está en pleno crecimiento. Comed más de estas cosas buenas. Liu Fangfang daba órdenes de manera despreocupada, mientras abría una botella de vino Lafite falso y se llenaba la copa. En realidad no estaba gastando su propio dinero. Ella pensaba que comer y beber gratis era una ganancia. Liu Mei, con un delantal puesto, corría de un lado a otro. Usaba mi aceite de oliva. Como si no costara nada, lo vertía en la sartén. Este aceite tiene un sabor un poco extraño. Liu Fangfang arrugó la nariz. El aceite de oliva sabe así, tú no entiendes. Los productos de alta gama tienen un sabor bastante fuerte. Liu Mei ni siquiera levantó la ceja. Los camarones ya están un poco pasados. Los camarones congelados, al descongelarse, tienen un cierto olor a pescado. Normal. Y además, porque este bistec es negro. Los bistecs de alta gama son así. El sentido del gusto de Liu Mei seguía igual. Recuerdo que cuando comíamos juntos en aquel entonces, él podía beber yogur caducado como si fuera yogur normal. No sentía ninguna diferencia en absoluto. Eso lo sé muy bien. Por eso alteré tranquilamente la comida. El niño estaba muerto de hambre. Tomó el plato y se puso a comer. La mano herida de Liu Dahu no le facilitaba sostener los palillos, así que usó la otra mano para coger la comida directamente. Liu Fangfang no comía verduras. Solo se dedicaba a beber vino sin parar. Tras terminar una botella, mira otra. Sus mejillas se tiñen de un rubor anormal. Una hora después aparecen los síntomas. Los primeros en no poder aguantar son los 2 niños. El inmortal Liu no puede aguantar. Y son los 2 niños. Liu Dahu se retuerce por el suelo agarrándose el estómago. Liu Erhu vomita hasta quedar inconsciente. Liu Fangfang también comienza a tener un dolor de cabeza insoportable. Visión borrosa, empieza a delirar. Estos son los típicos síntomas tempranos de intoxicación por alcohol de baja calidad. Liu Mei no está mucho mejor. El dolor de estómago le impide enderezarse. El sudor frío le empapa la espalda. Pero no puede llamar a una ambulancia. Ni se atreve. No puede mostrarse en la casa robada. Finalmente, Liu Fangfang ya no puede soportarlo más. A las 2 de la madrugada arrastra a los 2 niños y sale a escondidas. Caminan durante 20 minutos. Al salir de la zona de villas, se atreve a tomar un taxi para ir al hospital. Y Liu Mei, con síntomas más leves, pero también pasó toda la noche vomitando, soportó estoicamente. Al día siguiente está totalmente exhausta. Sufre varias caídas al levantarse para ir al baño, viendo en la videovigilancia su aspecto tan lastimero. Me alegré de prepararme una taza de té. Luego la fui bebiendo lentamente. Esto es apenas el comienzo. Liu Fangfang no regresó hasta la noche, completamente derrotada. Trayendo en secreto a sus 2 hijos visiblemente deshidratados por la diarrea, las 2 hermanas enseguida revisaron a fondo mi casa. Todos los alimentos en la habitación de hoy. Si no revisaban, no sabían. Al revisar, se dieron cuenta de que todo el licor era falso. Incluso los alimentos estaban caducados. Liu Mei, sin fuerzas, se sentó en el sofá y maldijo a este Zhang Yu. Yo creía que era un hombre rico. No esperaba que toda la licorera fuera productos falsos. No es de extrañar que anoche tuviéramos tanto mareo. Liu Fangfang también la sentía a su lado. Estos alimentos llevan mucho tiempo caducados. No es de extrañar que después de comerlos tuviéramos diarrea todo el tiempo. Este Shang es demasiado increíble. Si no fuera por miedo a alertarlo, de verdad querría confrontarlo. Para que nos reembolsara los gastos médicos. Al escuchar sus palabras, solo las encuentro ingenuas. Que nos reembolse los gastos médicos. Al escuchar sus palabras, solo siento asco. Robar cosas ajenas y luego provocar problemas. Todavía culpan a los demás. Después de que los 2 me insultaron, luego Liu Mei tuvo otra idea. No pasa nada, hermana Shang Yu. Él tiene la costumbre de comprar artículos de lujo. Mañana venderemos en secreto todos sus artículos de lujo y luego cambiaremos el dinero para comprar comida afuera. Liu Fangfang estuvo inmediatamente de acuerdo. Sin embargo, yo ya me había preparado para lo que ellos podían pensar. Solo esperaba que entraran a mi habitación. Temprano al día siguiente, los 2 llegaron frente a la puerta de mi dormitorio. Los 2 acababan de empujar la puerta del dormitorio principal. Un olor impactante que hacía que uno se muriera en el acto les llegó de frente. Para preparar este regalo, lo mantuve sellado y fermentado durante medio mes. Liu Fangfang dejó escapar una arcada, se cubrió la boca y salió por la puerta. A Liu Mei también el olor la hizo lagrimear, pero ella había venido a buscar cosas de valor y no estaba dispuesta a irse con las manos vacías. Se tapó la nariz, soportando con fuerza las ganas de vomitar, y se sumergió de cabeza en el vestidor. Pero todos los estantes estaban vacíos. Solo quedan unas pocas bolsas de compras de marca y cajas de zapatos vacías. Él no se rinde y comienza a registrar el armario de nuevo. Sus dedos exploran entre las pilas de ropa. De repente tocó algo peludo que se movía. El cerebro de Liu Mei quedó en blanco durante medio segundo. Ella bajó la mirada lentamente. Una tarántula de pelo negro del tamaño de una palma estaba trepando por su muñeca. Un grito resonó por toda la villa. Liu Mei sacudió la mano como una loca. La araña asustada le dio un fuerte mordisco en el dedo. Luego cayó al suelo. Desapareció a gran velocidad en el fondo del armario. Liu Mei salió huyendo de la habitación entre gritos. Las piernas le temblaban. Vi por el monitor que las piernas temblorosas de Liu Mei desaparecían en el fondo del armario. Nota de revisión. La línea original tenía sentido fragmentado, pero también se respetó. Liu Mei salió huyendo de la habitación entre gritos. Las piernas le temblaban ablandadas. Por el monitor vi que entre las piernas de Liu Mei había una gran mancha húmeda. Liu Mei se había orinado encima del susto. Liu Dahu al ver a su tía tan desastrosa, también se puso a llorar fuerte. Liu Fangfang se encogió al final del pasillo, temblando hecha un ovillo, completamente sin atreverse a acercarse. Liu Mei se sentó en el suelo, temblando por todo el cuerpo, repitiendo sin cesar en voz baja: araña, araña, no te acerques. No sabe cuántas hay escondidas en el armario. 1, 2 o 10. Ese miedo a lo desconocido es más aterrador que la propia araña. Después de que Liu Mei se calmara, me llamó por teléfono. Todavía tenía la voz temblorosa. Oye, oí que últimamente tienes una mascota, ¿qué es? ¿Es venenosa? ¿Quieres saber cuántas hay? Y también si son venenosas o no. Sueña con eso. Entonces le respondí fríamente: no es asunto tuyo. Si no tienes nada que hacer, no me llames, trae mala suerte. Y luego colgué. Liu Mei rechinó los dientes de rabia, pero no pudo hacer nada. Al final, estaba tan asustada que Liu Mei gastó 2000 en ir al hospital a ponerse el suero. Solo así pudo calmarse, porque no sabía cuántas arañas había en total en mi casa. A partir de entonces, cada vez que Liu Mei entraba en una habitación, primero encendía la luz para revisar si esa enorme araña peluda negra aparecía por ahí. Ya estaba obsesionada por el miedo. Todos los días vivía sospechando de todo. Por más que Liu Fangfang le aconsejara, ya no volvió a entrar en mi habitación a buscar cosas de valor. Liu Mei le pidió a Liu Fangfang que entrara. Liu Fangfang, por supuesto, no estaba dispuesta. Yo no voy, también tengo miedo. Liu Mei se rió con enfado. Si tú no vas, ¿por qué razón tengo que ir yo? ¿Acaso mi vida no es una vida? Solo entonces Liu Fangfang se retiró avergonzada. Ella misma, por supuesto, tampoco se atrevía a ir. Nochevieja.
30 de enero. Las cosas en la habitación ya no se podían comer. Tampoco se encontraban artículos de lujo. Las dos hermanas se miraron una a la otra. Sus estómagos rugían de hambre. Liu Mei temía ser descubierta por los vecinos, así que durante el día tampoco se atrevía a salir a comprar comida. La mirada de Liu Fangfang, en cambio, se posó en el estanque de peces del patio delantero, ya que ahora no se podía comer lo que había en la habitación. En el estanque del patio delantero no hay peces. Ayer vi muchos debajo de las algas. Y no eran pequeños. Liu Mei aceptó de buen grado. De acuerdo. Hoy es noche vieja. Comamos pescado al mediodía. Así tendremos abundancia año tras año. Por la noche nos escabulliremos a cenar fuera. Sin embargo, pronto surgió una discusión sobre quién se metería al agua a pescar. Liu Mei estaba lastimada, así que por supuesto no quería meterse al agua. Y Liu Fangfang tenía miedo de que el agua maloliente del estanque ensuciara su vestido nuevo. Y también se niega a meterse al agua. En ese momento, Liu Dahu, que estaba a un lado, tomó la iniciativa y se adelantó. Voy a pescar las albóndigas de pescado. Pero yo digo, sin importarle su mano recién vendada, saltó a la piscina. El agua de la piscina le llegó hasta las rodillas. Densas algas y lentejas de agua cubren la superficie. Parece un estanque ornamental común. Sin embargo, bajo las plantas acuáticas lo esperaban más de 60 pirañas. Aunque la herida en el dorso de la mano de Liu Dahu estaba vendada con gasa, el efecto hemostático de la gasa durante ese tiempo fue casi nulo. La herida seguía sangrando. Cuando pisó el agua, la gasa se empapó inmediatamente. La sangre se disolvió en el agua. La señal ya había sido emitida. Liu Dahu sintió de repente que un pez se acercaba. Su pierna incluso rozó ligeramente algo. Sintió de repente que un pez se acercaba. Su pierna incluso rozó ligeramente algo. Liu Dahu sonrió de oreja a oreja. Feliz, efectivamente eran peces. Al segundo siguiente, una piraña le mordió la pantorrilla desnuda. Liu Dahu, aterrado, se dio la vuelta para huir. Resbaló en el suelo. Se cayó al agua con un gran chapuzón. Los gritos de dolor sonaron tan agudos que hasta a través de la pantalla del teléfono me hirieron los oídos. ¡Sálveme! ¡Un tiburón me muerde! ¡Mamá! Liu Fangfang corrió al borde de la piscina. Al ver las salpicaduras de agua rosada que revolvían, casi se desmaya otra vez. Pero esta vez no se desmayó. El instinto maternal la hizo estirar la mano para tirar de él a la fuerza. Pero Liu Dahu era demasiado gordo. Con una sola mano no podía tirar de Liu Mei. ¡Vengan a ayudar! Y Liu Mei, a 3 metros de distancia, con el rostro pálido como la cera, los pómulos le temblaban. Yo... Tengo miedo. Maldita sea, tienes miedo. Mi hijo se va a morir, gritó Liu Fangfang histéricamente. Finalmente, las dos hicieron un esfuerzo sobrehumano y lograron sacar a Liu Dahu de la piscina. La mano que el caimán tortuga le había mordido a Liu Dahu fue mordisqueada otra vez por un banco de peces. Quedó hecha una masa de carne y sangre. La pantorrilla también estaba llena de marcas de dientes apretadas. En esa mano ya se vislumbraban los huesos blancos. Tengo que llamar a una ambulancia. Liu Fangfang lloraba mientras quería hacer una llamada. Liu Mei se abalanzó y le arrebató el teléfono. No, si vienes quedarás expuesto. Iremos a la cárcel. A mi hijo casi le amputan la mano. ¿Tú? ¿Cómo puedes pensar aún en ti mismo? Sé inteligente y sal. Primero aléjate y luego toma un taxi al hospital. Igual que la última vez. Ellos están discutiendo. Desde la habitación volvieron a oírse gritos. Liu Mei y Liu Fangfang se quedaron paralizadas al mismo tiempo. Fue cuando Erhu y los demás irrumpieron en la habitación que se dieron cuenta. Liu Erhu, sin que nadie lo notara, ya había entrado en el estudio. Una pitón reticulada de 3 metros de largo estaba enrollada en su cuerpo, desde la cintura hasta el pecho. La cabeza de la serpiente rozaba su mejilla. Su lengua bífida se movía sin cesar. Liu Erhu estaba tan apretado que su rostro se tornó morado. Su boca estaba abierta pero no podía emitir sonido. Liu Mei al ver esto colapsó por completo. Estaba de pie en la entrada del estudio, temblando por todo el cuerpo. Y luego, de miedo, volvió a orinarse. Esta vez finalmente cogió su teléfono y marcó el 110. ¡Auxilio! ¡Hay una serpiente! ¡Un niño se va a morir! Liu Mei hablaba sin coherencia, entrecortadamente. Ni siquiera podía decir dónde estaba. Liu Fangfang ya se había desmayado. Tirada en el suelo sin moverse, Liu Dahu aún estaba en el patio del jardín abrazando su mano ensangrentada, sintiéndose de dolor en esta villa valorada en 30 millones. Los gritos y llantos no cesaban. Este era el regalo de la víspera de Año Nuevo que les había preparado. La policía llegó rápidamente. Incluso movilizaron a un especialista en control de animales. Tardó 20 minutos en desatar la pitón del cuerpo de Liu Erhu. Liu Erhu sufrió 3 fisuras en las costillas. Cuando lo llevaron al hospital ya estaba semiconsciente. Después tuvo fiebre alta durante 3 días seguidos. Deliraba de forma incoherente entre dientes. Serpiente, serpiente. En cuanto a la mano de Liu Dahu, el doble daño causado por la tortuga caimán y las pirañas, la herida era tan grave que el hueso quedó expuesto, sumado al exceso de medicamentos y gasas, que estuvieron tapando la herida durante 2 días. La infección ya había penetrado hasta la médula ósea. El médico intentó desbridar y reparar, pero al final no se pudo salvar. Solo quedó la opción de amputar desde la muñeca hacia abajo. Liu Fangfang lloraba a gritos fuera de la sala de emergencias. Pero después de llorar y hacerlo primero, no fue a reflexionar sobre sí misma. ¿Por qué tendría que reflexionar sobre sí misma? ¿Por qué habría llevado a sus hijos a irrumpir en casa ajena? Sino que volcó su furia sobre mí. Voy a demandar a Sang Yu. Él arruinó a mi hijo. A mi hijo. Tiene que pagarnos todos los gastos médicos, compensación por discapacidad e indemnización por daño moral. Voy a demandarlo hasta que quede en la ruina. En cuanto a Liu Mei, ella no pudo aparecer en el hospital, porque ella ya estaba en el hospital psiquiátrico. Cuando llegó la policía, estaba acurrucado en la esquina, con las manos en la cabeza, repitiendo una y otra vez la misma frase. Arañas, serpientes, no se acerquen, no se acerquen. El médico de guardia del área de psiquiatría comenzó la consulta solo 55 minutos después. Grave lesión aguda. Después del trauma, la respuesta de estrés puede requerir meses o incluso años de tratamiento. Cuando recibí la llamada de emergencia, estaba asando brochetas de cordero en el patio de mi ciudad natal. Contesté el teléfono. Escuché la descripción de la situación por parte de la policía. Mantuve un perfecto control de mis expresiones faciales. Primero conmoción. Luego vino la ira, finalmente la impotencia. Una pitón irrumpió en mi casa. Dios mío, tenía una señal de advertencia en la puerta. Estaba escrito claramente. En el patio hay mascotas feroces. La policía me pidió que cooperara con la investigación, así que cooperé y envié de forma remota todos los videos de vigilancia de estos últimos días, donde se ve a Liu Mei buscando a alguien para forzar la cerradura, y también desmontando el coche de policía personalmente, tirando los carteles a la alcantarilla, incluyendo a Liu Fangfang admitiendo personalmente que los 2 niños no son hijos de su exmarido. Todo el proceso de los 2 niños traviesos destrozando mi casa también fue grabado, incluyendo las escenas de las hermanas Liu Mei discutiendo sobre cómo vender a escondidas mis artículos de lujo. Después de ver el video, la policía guardó silencio durante mucho tiempo, y luego me dijeron que no necesitaba presentarme para ayudar con la investigación durante mucho tiempo, y luego me dijeron que no necesitaba presentarme para ayudar con la investigación. Los hechos ya estaban muy claros. No tengo ninguna responsabilidad. Simplemente tenía en mi casa algunas mascotas no venenosas, pero sí algo peligrosas, y había colgado un letrero de advertencia en la entrada con anticipación. Ellos ignoraron la advertencia. Retirar activamente la señal de advertencia. Invasión ilegal. Todas las consecuencias serán bajo su responsabilidad. Colgué el teléfono, cogí una brocheta de cordero asada y le di un mordisco. Qué delicioso. Pero si crees que la historia termina aquí, entonces me subestimas demasiado. Contraté al mejor bufete de abogados de la ciudad. Después de que el equipo de abogados obtuviera todas las pruebas que les proporcioné, me elaboraron un plan legal completo. Primer paso: persecución penal, delito de allanamiento de morada y delito de daños y destrucción de propiedad. Ambos cargos presentados simultáneamente, aunque Liu Mei ingresó en un hospital psiquiátrico. Pero esto no afecta el proceso penal. Liu Fangfang, como intrusa, también está dentro del alcance de la acusación, incluyendo al cerrajero que ayudó a forzar la cerradura. También fue atrapado por la policía siguiendo la pista. Esta persona tiene múltiples antecedentes penales. Esta vez es un reincidente. Segunda parte: demanda civil por los objetos dañados en mi casa. El monto total de la indemnización es de
173.000 yuanes. El abogado dice que esta cantidad no es mucha, pero lo importante no es el dinero. Lo importante es dejar constancia legal de sus transacciones. Para el tercer paso, opinión pública en contra. En mi vida pasada, morí por la opinión pública. En esta vida no cometeré el mismo error. Le pedí a un equipo de abogados profesionales que redactara una declaración de los hechos mediante procesamiento de censura, fragmentos detallados de video de vigilancia, publicados en internet a través de canales. El video fue sometido a un estricto tratamiento de privacidad, pero deliberadamente conservé los detalles de fondo de varias imágenes clave. El video fue sometido a un estricto tratamiento de privacidad, pero deliberadamente conservé los detalles de fondo de varias imágenes clave, porque Liu Fangfang es una pequeña influencer. Ella suele presumir su riqueza en todas partes en las plataformas sociales, siendo percibida como una hija de familia rica y una mujer independiente. Y el estilo de decoración interior de esa villa, el primer día después de irrumpir en la casa, grabó un video corto en su grupo de fans. Pronto los usuarios más observadores relacionaron los dos videos. La villa del video del ama, con la que Liu Fangfang había presumido antes, era exactamente igual a su propia villa. Así que la verdad salió a la luz. La sección de comentarios de Liu Fangfang explotó. ¿No decías que eras súper rica y una hija de familia adinerada? Resulta que allanaste una morada. Ahora, ¿qué más es verdad? Estas dos hermanas son unas cazafortunas, ¿verdad? Increíble y vergonzoso. Merecerse este final también es justo. Y encima querían pedirle una compensación al dueño de la casa. ¿Cómo tuvo la cara para pedirlo? Dejando la casa de los demás en ese estado. Por suerte, el dueño tenía mascotas adorables. Si no, no sé cómo había quedado destruida la casa. Lo más asqueroso es que mandó a su hermana a drogar y emborrachar al hombre, y luego buscar a un desconocido para quedarse embarazada. ¿Es esto algo que pueda hacer un ser humano? Su exmarido también es digno de lástima. Con la cabeza llena de pradera verde. El último comentario tenía más de 2000 me gusta. Cuando lo vi esbocé una leve sonrisa. Ya lo había planeado todo. La misma noche en que el video estalló, hice que Lin Hao volviera a enviar ese. Liu Fangfang confesó personalmente. Los dos niños no son descendientes de su exmarido. Grabación completa sin modificar el tono de voz. Publicado de forma anónima en internet. Al salir el audio, detonó por completo todo el incidente. Liu Fangfang no solo era una ladrona que forzaba cerraduras para entrar en casas, sino también una estafadora que engañaba en matrimonios y crianza. Los internautas estallaron, sin necesidad de que yo me esforzara en contactar a Liu Fang. Contactar al exmarido de Liu Fangfang. Esa misma noche, su exmarido contactó activamente a mi abogado. Se llama Zhou Jianguo, 42 años. Es un hombre honesto que se dedica al negocio de materiales de construcción. Después del divorcio, cada mes transfiere 30.000 yuanes de manutención para su hijo. Además, en cada festividad da un bono extra. Nunca ha faltado ni un centavo. Cuando escuchó esa grabación, se dice que permaneció en silencio durante 2 minutos enteros en el teléfono y luego dijo una frase. Ahora mismo voy al hospital a hacerme la prueba de paternidad. En la madrugada de ese mismo día, Zhou Jianguo condujo durante 3 horas. Llegó a la habitación del hospital donde estaban internados Liu Dahu y Liu Erhu. Liu Fangfang también estaba en la habitación acompañando en ese momento. Zhou Jianguo, nada más entrar, no dijo ni una palabra. Caminó directamente hasta las camas de los dos niños. Arrancó unos cuantos cabellos de la cabeza de Liu Dahu. Arrancó unos cuantos cabellos más de la cabeza de Liu Erhu. Liu Fangfang finalmente reaccionó. Su rostro palideció al instante. ¿Qué estás haciendo? Haciendo una prueba de paternidad. La voz de Zhou Jianguo era aterradoramente tranquila. Sin importar cuál sea el resultado, debo saber la verdad. Liu Fangfang se abalanzó apresuradamente para arrebatarlo. Son tus hijos, son tuyos. Lo juro. Zhou Jianguo la empujó a un lado y se fue sin siquiera mirar atrás. El comportamiento de Liu Fangfang en los días siguientes. Primero llamó a Zhou Jianguo frenéticamente. Llegó a llamar 60 o 70 veces al día, pero todas fueron colgadas. Entonces comenzó a publicar largos textos en línea acusándome de mis pecados, intentando dar lástima para ganar la compasión de todos. Pero la sección de comentarios solo tenía insultos unánimes. La cuenta de influencer de Liu Fangfang perdió 80.000 seguidores en 3 días. La sección de comentarios estaba llena de insultos y burlas. Al final simplemente canceló su cuenta, pero internet tiene memoria. Todos sus videos de exhibición de riqueza, ella en la memoria de otros. Todos sus videos de exhibición de riqueza, sus videos de la vida cotidiana filmados en la villa de otros. Sus discursos frente a la cámara sobre la independencia. Todos los fragmentos de las mujeres fueron capturados y reenviados por los internautas, acompañados de subtítulos sarcásticos. Se difundió por todas las plataformas sociales. El colapso de la imagen pública es sin duda uno de los castigos más severos de la era de internet. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron 7 días después. Se excluye la relación paterno-filial. Ninguno de los dos niños es de Zhou Jianguo. Según informes, aquel día Zhou Jianguo lloró. Un hombre grande de 42 años, sentado en el coche durante 1 hora entera. No era por dinero. Era porque los niños que había criado durante 9 años, a los que había llamado papá durante 9 años, resulta que no tenía ningún vínculo sanguíneo con él. Después de llorar, hizo 3 cosas. Primero, dejar de pagar la pensión alimenticia, detener todo. Segundo, encargar a un abogado para presentar una demanda civil contra Liu Fangfang. Recuperar la pensión alimenticia ya pagada. 9 años, 450.000 al mes, más los gastos adicionales en días festivos. En total, más de 5 millones. Tercero, sacó el acuerdo de divorcio de hace un año. Los 8 millones de indemnización por separación. Si se basaba en el engaño y la ocultación de que los niños no eran biológicos, ese dinero también se puede recuperar. 5 millones plus 8 millones. Liu Fangfang no podría pagarlo en toda su vida, pero lo que Zhou Jianguo quería no era dinero. Lo que quería era justicia. Y yo justo le di esa oportunidad. Cuando Zhou Jianguo llegó furioso a la habitación del hospital para pedir explicaciones a Liu Fangfang, la habitación estaba vacía. Liu Fangfang ya se había escapado hace tiempo. Solo quedaban 2 niños gimiendo de dolor en las camas del hospital, uno con una extremidad amputada, el otro con una fisura en las costillas. Liu Fangfang simplemente huyó así, sin siquiera haber terminado de pagar los gastos médicos. El hospital no pudo contactarla. Él solo pudo reportar primero la situación de los niños a las autoridades civiles locales, sin haber pagado por completo. El hospital no podía contactarla. Él solo pudo reportar primero la situación de los niños al Ministerio de Asuntos Civiles local. Liu Dahu, debido a la amputación de su muñeca, necesita rehabilitación y tratamiento supresivo continuos. Aunque la fractura de costillas de Liu Erhu está en tratamiento, su estado psicológico siempre ha sido malo. Se despierta sobresaltado llorando a gritos en medio de la noche, gritando constantemente serpientes sin parar. Finalmente, como nadie los adoptó, fueron enviados a un orfanato. El personal del orfanato le contó detalladamente un fragmento al periodista. Creo que vale la pena anotarlo. Cuando estos dos niños llegaron, eran especialmente dominantes. Les quitaban los juguetes a otros, abusaban de los niños más pequeños que ellos. Tampoco hacían fila para comer y pintarrajeaban las paredes. Pero el orfanato no era su madre. Nadie los iba a consentir sin límites. Cada vez que armaban un escándalo, eran aislados colectivamente por los demás niños. Poco a poco dejaron de armar escándalos, no porque aprendieran las reglas, sino por miedo al aislamiento. Estas palabras me hicieron reflexionar largamente. Estos dos niños son culpables en sí mismos. A los 9 años probablemente aún no entienden bien la línea entre el bien y el mal. Pero su madre, Liu Fangfang, nunca les enseñó qué son las normas. Solo les enseñó una cosa. Si quieres algo, solo estira la mano y tómalo. Resulta que con su madre respaldándolos, hacían lo que querían, pero este mundo no es su madre. Ellas solo pueden soportarlo. Este mundo no solo tiene tortugas caimán y pirañas. También tiene leyes y reglas que no se ablandan porque llores. Antes destruyeron mis muñecos que cubrían toda la pared, sin responsables ni compensación. En esta vida, ellas pagaron el precio por su madre. ¿Esto es justo? Sinceramente tampoco lo sé. Pero sé una cosa, si nadie las hace pagar el precio, cuando crezcan se convertirán en otra Liu Fangfang. Incluso algo más terrible. Liu Mei estuvo 3 meses en un hospital psiquiátrico. Nadie fue a visitarla. Nadie pagó su tratamiento. Sus padres
fallecieron años atrás. Su única hermana huyó. Salvo Liu Fangfang, no tenía ningún familiar en esta ciudad. El hospital psiquiátrico no es una organización benéfica. Tras 3 meses acumuló deudas. El hospital informó de su situación al Ministerio de Asuntos Civiles. El Departamento de Asuntos Civiles la trasladó a un centro de salud mental público de condiciones precarias. Después, a través del abogado, me enteré de su estado actual. Su salud mental ha mejorado algo. Al menos ya no anda por el mundo gritando arañas y serpientes, pero su estado mental sigue siendo inestable. Tiene cambios de humor muy bruscos. A menudo se derrumba y llora de repente. Luego de pronto, se queda en silencio mirando fijamente la pared. El médico dice que probablemente necesita terapia psicológica a largo plazo, pero a largo plazo es una palabra cara. Durante su periodo de asistencia social, mis procesos de juicio penal y civil penal concluyeron. El tribunal dictaminó que el delito de allanamiento de morada de Liu Mei era constitutivo. Fue condenada a 1 año de prisión, con suspensión de la pena de 2 años. Considerando su estado mental: 1. Delito de invasión ilegal de domicilio de Liu Fangfang. 2. Delito de daños intencionales a la propiedad establecido. 3. Ya ha sido condenado a 1 año y 6 meses de prisión. 4. Pero debido a que el otro escapó. 5. Esto se convirtió en una orden de captura nacional. 6. En la parte civil, el juez me declaró parte sin culpa. 7. Crío mascotas no venenosas en mi propia casa. 8. Y ya he cumplido con la obligación de advertencia. 9. Quien toca ignora las señales de advertencia. 10. Después de proponer activamente el cartel de advertencia, entró gradualmente por sí mismo. 11. Todas las consecuencias serán asumidas por quien toca. 12. Originalmente las consecuencias debían ser asumidas por quien toca. 13. Todas las demandas de compensación originales fueron rechazadas. 14. Por el contrario, mi contrademanda fue apoyada. 15. Liu Mei y Liu Fangfang deben compensar conjuntamente la pérdida de propiedad de mi hogar por 173,000 yuanes. 16. El día que recibí la sentencia. 17. Me paré en el patio de mi propia villa. 18. Mirando al gerente que había regresado. 19. Nadando tranquilamente en la piscina. 20. El sol estaba muy bueno. 21. El viento de marzo sopló. 22. Trayendo un poco de aroma primaveral. 23. Después también pregunté sobre la situación actual de cada uno. 24. Liu Mei salió del centro de salud mental durante el periodo de libertad condicional. 25. Pero su estado siempre ha sido malo. 26. Intentó buscar trabajo. 27. Pero sus hazañas se difundieron demasiado en internet. Finalmente tuvo que trabajar como mesera en un pequeño restaurante, con un salario mensual de apenas 2,000. Ya no se maquillaba de forma elaborada. Tampoco usaba esa ropa cara. La última vez que Liu Mei apareció en el ojo público fue cuando un internauta la fotografió frente a la entrada de una vivienda de alquiler en un pueblo urbano. Llevaba un vestido desteñido por los lavados, con la cabeza baja, caminaba rápidamente, como si temiera ser reconocida. Aquella Liu Mei arrogante e independiente, que creía que el mundo debía girar a su alrededor, había desaparecido. En cuanto a Liu Fangfang, estuvo huyendo durante 2 meses. Pero en la era de internet, ¿a dónde podía huir una pequeña influencer con una orden de búsqueda y captura? Cuando la atraparon, se escondía a 300 kilómetros de distancia, en el sótano de un pueblo. Acostumbrada a pasar desapercibida, había perdido 10 kilos. Su cabello estaba hecho un desastre. Después de ingresar en prisión, también se falló el juicio civil de su exmarido Zhou Jianguo. Se recuperaron 2,1 millones de manutención, además de los 5 millones de indemnización por ruptura devueltos, según la parte obtenida mediante fraude, un total de 3,5 millones. En total 5,6 millones. Liu Fangfang no tenía ningún activo a su nombre. Estas deudas la perseguirían durante toda su vida, hasta que la salde cuando salga de la cárcel, alrededor de 40 años, dependiente de él mismo a los 40 años y carente de todo, cargando una deuda de más de 5 millones de dólares, con antecedentes penales y un pasado oscuro. Su vida aún no ha terminado, sino que ha comenzado la resurrección más difícil nuevamente. Mientras tanto, Liu Dahu y Liu Erhu seguían en el orfanato. Liu Dahu, después de ponerse una prótesis, se fue adaptando lentamente, pero su personalidad experimentó un gran cambio. Liu Erhu se recuperó bastante bien. Sus heridas físicas recibieron tratamiento, pero durante mucho tiempo no se atrevió a entrar al estudio. Cualquier habitación con estanterías la hacía temblar por completo. Su padre biológico nunca apareció desde el principio hasta el final, y después de que Zhou Jianguo se enteró de la verdad, nunca más fue a verlos, no por falta de corazón, sino por desilusión. 9 años de relación no pudieron superar un solo informe de prueba de ADN. Más tarde, Zhou Jianguo donó una parte del dinero recuperado al orfanato. No era por esos 2 niños, era por ese yo que durante 9 años creyó ser el padre. Dijo que esos 9 años no fueron falsos. Mi amor por ellos no fue falso, falso era solo que cuando esas palabras llegaron a internet, muchas personas dijeron que lloraron al leerlas. Para mí, después del juicio, la empresa sigue en funcionamiento y los objetos aún reposan en otro apartamento. 6 carpas koi fueron devueltas sanas y salvas al estanque. Las pirañas y la tortuga caimán fueron devueltas al viejo Zhou. La serpiente pitón y la araña también fueron devueltas a sus dueños originales. La vida volvió lentamente a la normalidad. Creía que todo había terminado, pero no esperaba que aún hubiera un giro. Hasta la noche del 17 de abril, recibí una llamada de un número desconocido. Y al otro lado de la línea no esperaba que aún hubiera un giro. Hasta la noche del 17 de abril, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea había una voz tan ronca que casi no se distinguía el sexo. Changyu, soy Liu. Me quedé en silencio 2 segundos, no colgué. No es que se hubiera ablandado mi corazón, sino por curiosidad. Quería saber qué más podía decir. ¿Qué asunto tienes conmigo? Al otro lado de la línea hubo un largo silencio, tan largo que pensé que había colgado. Luego habló. No es para pedirte perdón. Sé que no me perdonarás y no lo merezco. Llamo para contarle algo. ¿Qué cosa? Mi hermana, Liu Fangfang. Ella me hizo llegar una carta desde la prisión a través de alguien. Fruncía el ceño. Después de que atraparan a Liu Fangfang, le dieron 1 año y medio. Según el tiempo, ella todavía debería estar dentro. ¿Qué dice la carta? La voz de Liu Mei comenzó a temblar. Dice que te va a denunciar. En la cárcel conoció a una ex abogada que estaba presa. Esa persona le ayudó a redactar unos documentos de apelación, diciendo que, sabiendo que ellos irrumpirían, intencionalmente colocaste animales peligrosos en tu casa, eso constituye lesiones por dolo indirecto. Dice que va a revertir el veredicto, que te va a hacer ir a la cárcel. Al oírlo me reí. No fue una risa fría, sino que realmente me pareció gracioso. Liu Fangfang haber llegado a este punto y que todavía tenga en la cabeza cómo hundir a los demás. Que denuncie si quiere. Mi abogado es 100 veces más profesional que su compañera de prisión. ¿Llamaste a este número? ¿Solo para decirme esto? Liu Mei volvió a quedarse en silencio un rato. Luego dijo algo que me sorprendió. No soy yo quien llama, sino que quiero decirte que en la carta también había un párrafo dirigido a mí. Me pide que vaya a tu casa a hacer un teatro. ¿Qué teatro? ¿Qué es lo que me pide que haga en tu casa? Me pide que vaya a la entrada de tu casa a hacer una transmisión en vivo cortándome las muñecas, como un suicidio. Mis dedos se tensaron de repente. Dijo, mientras yo muera en la puerta de tu casa, la opinión pública se dará la vuelta. Los internautas se pondrán de mi lado. Tu empresa será atacada. Serás un despojo arruinado y deshonrado. Para él será más fácil revertir el caso cuando esté en prisión. Apreté el teléfono celular en mi mano que temblaba ligeramente. No por miedo, sino por ira. Esa mujer, Liu Fangfang, todavía está tramando algo desde la cárcel. Aún está planeando su siguiente movimiento y quiere usar la vida de su propia hermana como carta de negociación. Pero lo más aterrador es que esta escena realmente ocurrió en mi vida pasada. En mi vida pasada, Liu Mei realmente murió en la entrada de mi casa. En ese entonces, creí que la había llevado a la muerte con mi presión, pero ahora comprendo. Liu Mei no fue llevada a la muerte por mí. Ella fue empujada al abismo por Liu Fangfang. Ese directo en la vida pasada donde se cortó las muñecas nunca fue una idea exclusivamente de Liu Mei. Fue una estrategia que Liu Fangfang preparó desde las sombras. Solo que en la vida pasada no había cámaras, no había prueba. Nadie sabía quién era el verdadero culpable detrás del telón, así que toda la furia finalmente se volcó sobre mí. ¿Y Liu Fangfang? Ella se escondió en las sombras, sin derramar una sola lágrima. Tomé una bocanada de aire y le pregunté a Liu Mei,
¿Qué quieres decir al llamarme para contarme todo esto? La voz de Liu Mei finalmente se quebró con un sollozo. Reconozco que soy culpable, pero no quiero morir todavía. Shang-Yu, sé que lo que hice es imperdonable, pero mi hermana, ella ha sido así desde pequeña. Cuando era niño robé una manzana del vecino. Él no solo no me detuvo, sino que me enseñó cómo robar una cesta entera. Me he convertido en lo que soy ahora. Ella tiene la mitad de la culpa, pero eso no es excusa para ti. Lo sé, así que no tengo responsabilidad. Pero eso no es excusa para ti, lo sé. Así que no fui a la puerta de tu casa, sino que opté por hacer esta llamada. Ambos extremos de la línea guardaron silencio durante mucho tiempo. Finalmente dije, envíame una foto de esa carta. Liu me dijo que sí. Después de colgar el teléfono, me senté en el estudio, mirando las tres paredes nuevamente llenas de figuras. Pensé durante mucho tiempo, los recuerdos de la vida anterior y la presente, como dos líneas paralelas. En este momento se cruzaron. En la vida anterior, Liu Mei murió. Yo también morí. 2 vidas a cambio de que Liu Fangfang saliera ilesa. Él no tuvo que pagar compensación, ni tampoco fue a la cárcel. Incluso se ganó un poco de simpatía. Así que él fue el verdadero ganador. Y en esta vida, si no fuera porque renací, si no fuera porque tendí las trampas con anticipación, el desenlace habría sido el mismo, Liu Mei muriendo en su lugar, y yo cargando con la culpa por ella. Y ella sigue viviendo despreocupadamente. Llegado a este punto, se me eriza la piel. La maldad de algunas personas no es una explosión única, sino un parasitismo sistémico. Se enquistan en las personas bondadosas, absorben la sangre y la carne de otros. Luego cambian de huésped para continuar. Liu Fangfang parasitó a su exmarido durante 9 años. Se llevó más de 10 millones. Y luego parasitó a Liu Mei, convirtiendo a su propia hermana menor en escudo humano y chivo expiatorio. Incluso en la cárcel. Quería intentarlo una vez más. Tomé el móvil y le envié un mensaje al abogado. Liu Fangfang va a apelar, ¿verdad? Ayúdame a preparar los materiales. Voy a presentar una demanda adicional. Pruebas de inducción al suicidio frustrado. Mañana te las envío. Cuando Liu Mei envió la foto de esa carta, la leí detenidamente 3 veces. La letra de Liu Fangfang era torcida, pero el significado estaba expresado con extrema claridad. En la carta, le enseñaba detalladamente a Liu Mei cómo operar. La letra de Fang Meng era torcida, pero el significado estaba expresado con extrema claridad. En la carta, le enseñaba detalladamente a Liu Mei cómo operar. Primero, publicar una serie de publicaciones insinuantes en las plataformas sociales. Crear la imagen de ser llevada al límite por el exnovio. Luego elige una noche profunda para ir a la puerta de mi casa, hacer una transmisión en vivo. Al cortarte las muñecas, presta atención al ángulo. Haz que el público vea la sangre, pero sin llegar a cortar de verdad al animal. Incluso consideradamente escribió una línea. Al cortar la muñeca, hazlo horizontal, no vertical. Cortar horizontalmente no mata, pero sangra mucho. Con que parezca aterrador basta. Claro y ordenado. Pasos definidos. Como si estuviera redactando un plan de negocios. Miré fijamente esa frase de cortar horizontalmente, no vertical, durante mucho tiempo. En la vida anterior, Liu Mei se cortó verticalmente. Por eso murió. No sé si Liu Mei, en su vida anterior, recibió acusaciones similares. Si la recibió Liu Mei, quizás durante la ejecución estaba demasiado nerviosa y se cortó en la dirección equivocada. También podría ser que Liu Fangfang, en la vida anterior, nunca le dijo a Liu Mei cómo cortar de manera segura, porque una Liu Mei muerta vale más que una viva. Los muertos no cambian su testimonio, no se arrepienten, y mucho menos llamarían ahora como lo hizo conmigo. Esa persona solo se convertirá en una tarjeta moral eternamente útil, para que Liu Fangfang la use hasta el fin de los tiempos. Una vez que comprendí este nivel, al contrario, me tranquilicé por completo. Organicé las cartas, las fotos, la grabación de la conversación de Liu Mei y toda la cadena de pruebas anteriores y posteriores, y se las entregué al abogado. Después de leerlas, el abogado guardó silencio por un momento inusual, y luego dijo: Shang-Yu y Liu Fangfang no. Solo tienen el problema de haber fracasado en la anulación del caso. Él podría recibir una condena adicional, inducción al suicidio. Incluso si fue un intento fallido, la naturaleza es extremadamente grave. Además, lo cometió durante su periodo de cumplimiento de condena. Esto constituye una reincidencia en prisión. ¿Cuánto se le puede aumentar? ¿Cuánto podrían sumarle? No es imposible que sean de 3 a 5 años. 3 a 5 años más el año y medio original. Para cuando salga, tendrá al menos 43 años. 43 años, con un historial delictivo abultado. Ahogado por las deudas. Abandonado por familiares y amigos. Este es el precio final de la codicia y la manipulación. La apelación de Liu Fangfang fue desestimada por el tribunal 2 meses después. No solo la desestimaron, sino que la fiscalía, basándose en las nuevas pruebas que proporcioné, por el delito de intento de inducción al suicidio, presentó una acusación adicional contra él. En la vista del juicio, no asistí ese día, pero el abogado me envió una parte de la declaración de Liu Fangfang en el tribunal. Yo no he inducido a nadie al suicidio. Esa carta solo fue escrita a la ligera. Solo fue una broma para mi hermana. Ella no lo haría de verdad. El juez asintió y preguntó: ¿describiste en detalle cómo cortarte las muñecas en la carta? El proceso de la transmisión en vivo, incluso cómo dirigir la opinión pública después. ¿Esto también es una broma? Liu Fangfang permaneció en silencio durante más de 10 segundos. De repente, rompió a llorar desconsoladamente en la corte. Me equivoqué, realmente me equivoqué. No lo hice a propósito. Es que estaba demasiado desesperada. En la prisión, cada día vivo una vida peor que la muerte. Solo quiero salir. Por favor, denme una oportunidad. Liu Fangfang lloró con mocos y lágrimas embarradas por toda la cara. Era muy diferente de cuando estaba en mi villa con las piernas cruzadas deslizando el móvil, encargando a Liu Mei que drogara a Zai Jian para emborracharme. El juez no se conmovió, sino que emitió la sentencia final. Liu Fangfang fue declarada culpable del delito de inducción al suicidio de otro en grado de tentativa, condenada a 3 años de prisión, combinado con la sentencia anterior. Ejecución conjunta de 4 años, más la deuda de 5,6 millones de yuanes que le debe a Zhou Jiangguo. La deuda de 173.000 yuanes de indemnización que me debe en 2020. La deuda de 173.000 yuanes de indemnización que me debe. Y un crédito social reducido a 0 por completo. La vida de Liu Fangfang básicamente está declarada como perdida. El tribunal la incluyó en la lista de deudores morosos. Después de salir de prisión, no podrá tomar aviones, ni podrá tomar trenes de alta velocidad, no puede alojarse en hoteles, no puede obtener préstamos, no puede abrir una empresa. Más de 5 millones de deudas como una cadena que lo atarán hasta la muerte, a menos que ella las pague. Pero una mujer de más de 40 años con antecedentes penales, sin estudios, sin habilidades, en toda su vida, lo que pueda ganar está muy lejos de ser suficiente. Medio año después, Zhou Jiangguo me citó para encontrarnos en una cafetería. Ella había envejecido bastante, su cabello se había vuelto mucho más canoso, pero su ánimo aún era bastante bueno. Shang-Yu, hoy he venido a agradecerte en persona. Rápidamente negué con la mano. No me lo agradezcas a mí. Tampoco hice eso por ti. Lo sé, pero si no hubieras publicado ese video, quizás nunca en toda mi vida habría conocido la verdad. Seguiría transfiriendo 40.000 cada mes, seguiría creyendo que soy el padre de 2 hijos, seguiría siendo manipulado por él. A veces pienso, si nunca hubiera conocido la verdad, ¿no serías al contrario más feliz? Al menos en mi corazón tendría 2 hijos. Todavía tendría la sensación de ser padre. Ahora no me queda nada. El dinero se fue. Los hijos se fueron. Incluso los recuerdos de aquellos años en los que fui engañado me dan náuseas ahora. Lo miré sin decir nada. Yo también he pensado en esa pregunta. Si el yo de mi vida pasada no hubiera muerto, si hubiera apretado los dientes y soportado, ¿habría podido seguir viviendo? La respuesta es sí. Pero vivir es lo mismo que estar muerto. ¿También yo puedo seguir viviendo? La respuesta es sí. Pero vivir es lo mismo que estar muerto. Hermano Zhou, a veces la verdad es cruel, pero vivir toda una vida con los ojos vendados es más cruel que conocer la verdad. Al menos ahora tienes una oportunidad. Empezar de nuevo. Zhou Jiangguo también levantó su café y chocó con el mío. Empezar de nuevo. 42 años, empezar de nuevo. Cuando se fue, se detuvo un momento en la puerta. Dio media vuelta y dijo: después fui otra vez al orfanato, pero no entré. Solo eché un vistazo de lejos a Liu Dahu. Vi a uno que llevaba puesto una chaqueta corriendo en el patio junto con otros niños. Corría no muy rápido, pero corría
Dijo eso, dio media vuelta y se fue. Me senté en la cafetería, viendo su figura desaparecer en la esquina de la calle. Pensé durante mucho tiempo. 9 años de relación no pueden competir con un informe de prueba de ADN. El día en que llegó el otoño, después de trabajar horas extra en la empresa, conduje a casa. Al pasar por un cruce, sin querer miré hacia la derecha. Frente a la tienda de desayunos, una mujer con un delantal gris estaba limpiando una mesa. Tardé varios segundos en reconocer que era Liu Mei. En el espejo retrovisor ella se enderezó, se secó el sudor de la frente con la manga. Cogí una pila de platos y entré en la tienda. Él no me vio. Después de haber pasado 2 calles, me detuve al borde del camino. Me quedé mucho tiempo sentada en el coche atontada. No sé bien qué sensación era. En mi vida anterior, él murió en la puerta de mi casa. En mi vida anterior, yo morí en medio de la carretera. En esta vida, él vive y yo también vivo. Él limpia mesas en una tienda de desayunos. Yo trabajo horas extras en la empresa. Cada uno vive su propia vida. Solo que su camino es mucho más estrecho que antes. Y mi camino es mucho más ancho que antes. Esto no es esconderse. Esto no es un castigo. Tampoco es obra del destino. Es una elección. Él eligió forzar la cerradura y entrar. Eligió la codicia y el engaño. Eligió seguir corriendo cuando debía dar la vuelta. Yo elegí diseñar el plan. Elegí contraatacar. Elegí, antes de ser arrollada por el destino, apoderarme del volante primero. Volví a encender el coche. Me incorporé al flujo de tráfico. Cuando escribo esto, afuera está cayendo la primera lluvia de primavera de este año. Las carpas koi en el estanque se mueven entre las ondas que levantan las gotas de lluvia. Las figuras coleccionables que cubren 3 paredes del estudio están intactas. Gundam de edición publicada. La unidad 01 de Eva. Y todos aquellos bebés que he ido acumulando, uniéndome uno por uno desde los 16 años. ¿Todos están aquí? La cerradura de huella digital es el sistema de seguridad más nuevo. 24 horas de funcionamiento. Pero nada de eso importa ya, porque en esta vida ya nadie vendrá a forzar mi cerradura. Después de renacer una vez, siento profundamente. En este mundo, la gente buena sin armadura son solo blancos de carne. Si eres blando una vez, los demás se aprovecharán de ti 100 veces. Si retrocedes un paso, la otra persona no te hablará de un horizonte amplio. Solo pensará que eres fácil de intimidar. Y luego te obligará a retroceder un segundo paso. Así fue como morí en mi vida anterior. En esta vida aprendí una cosa. La bondad es algo bueno, pero solo debe darse a quienes lo merecen. La lluvia fuera de la puerta arrecia cada vez más. Cierro la ventana. Me siento de nuevo frente al escritorio. Me sirvo una taza de té. El té nuevo de este año tiene un aroma fresco y limpio. Levanto la taza y la alzo suavemente hacia la ventana. Brindo por el Changyu de mi vida anterior que murió en el jardín de flores. Descansa en paz. Las cuentas de esta vida las he ajustado por ti. El camino que sigue, lo recorreré bien por ti.